Estimado público asistente. Híjole, no me lo tomes a mal, pero hoy no se me antoja particularmente tanto protocolo, tanta formalidad, tanta galantería y tanto previo. ¿Y si mejor nos echamos un rapidín? ¿Sí? Pues va. De Patricia Highsmith, un objeto de cama transportable. Hay montones de chicas como Mildred, sin hogar, pero nunca sin techo. Generalmente el techo de una habitación de hotel, a veces el de un departamento de soltero, el de una cabina de yate si hay suerte, o el de una tienda de campaña o una caravana. Estas chicas son objetos de cama, el tipo de cosa que se compra como una botella de agua caliente, una plancha de viaje, un cepillo eléctrico para los zapatos o cualquier otro lujo. Saber cocinar un poco es una ventaja para ellas, pero ciertamente no es necesario que hablen en ningún idioma. Son también intercambiables como las monedas de libre circulación o los cupones de respuesta postal internacionales. Su valor sube y baja dependiendo de su edad y de su propietario actual. Mildred consideraba que no era una vida desagradable y si la hubiesen entrevistado, habría contestado con toda sinceridad: «Es interesante». Mildred nunca se reía y únicamente sonreía cuando pensaba que debía ser educada. Medía 1,67 m, era más bien rubia, bastante esbelta y tenía una cara agradable e inexpresiva con grandes ojos azules siempre muy abiertos. Más que andar, se escabullía, con los hombros encogidos y las caderas un poco hacia adelante. La forma de andar de las modelos, según había leído en algún sitio. Esto le daba un aire lánguido y pacífico. Caminando parecía una sonámbula. En la cama era un poco más vivaz y este dato pasaba de boca en boca o, entre hombres que no hablaban el mismo idioma, se transmitía por medio de gestos y sonrisitas. Mildred conocía su trabajo y hay que reconocer que se dedicaba a él diligentemente. Estuvo dando tumbos en la escuela hasta los 14 años, cuando todo el mundo, incluyendo sus padres, juzgaron que no tenía sentido que continuara. Se casaría pronto, pensaron sus padres, pero Mildred se escapó de casa, o más bien se la llevó un vendedor de coches cuando apenas tenía 15 años. Bajo la dirección del vendedor, escribió cartas tranquilizadoras a su casa, diciendo que trabajaba como camarera en una ciudad cercana y que vivía en un piso con otras 2 chicas. A los 18 años, Mildred ya había estado en Capri, México, París y hasta en Japón, y varias veces en Brasil, donde los hombres la abandonaban generalmente, ya que a menudo iban huyendo de algo. Había sido el segundo premio, por así decirlo, de un presidente electo americano la noche de su victoria. En Londres había sido prestada durante 2 días a un jeque árabe, el cual la recompensó con una copa de oro bastante rara que ella perdió más tarde.
No es que le gustara la copa, pero debía valer una fortuna y con frecuencia lamentaba su pérdida. Si alguna vez deseaba cambiar de hombre, no tenía más que ir sola a un bar de lujo de Río o de cualquier ciudad y ligarse a otro que estaría encantado de incluirla en su cuenta de gastos. Y así volvía a América o a Alemania o a Suecia. A Mildred le tenía sin cuidado el país en el que estaba. Una vez la olvidaron en la mesa de un restaurante. Del mismo modo que se deja un encendedor, Mildred se dio cuenta, pero Herb tardó unos 30 minutos que resultaron ligeramente inquietantes para Mildred, aunque ella nunca se preocupaba de verdad por nada, pero se volvió al hombre que estaba junto a ella. Era una comida de negocios, 4 hombres y 4 chicas, y le dijo: «Pensé que Herb había ido solamente al servicio». «¿Qué?», dijo el hombre robusto que era americano. «Oh, volverá. Hemos tenido que discutir asuntos desagradables. Herb está disgustado». El americano sonrió comprensivo. Tenía a su chica al otro lado, una a la que se había ligado la noche anterior. Las chicas no habían abierto la boca excepto para comer. Herb volvió y recogió a Mildred y se fueron al hotel. Herb estaba absolutamente sombrío porque había llevado la peor parte en el trato. Esa tarde, los abrazos de Mildred no consiguieron levantar el ánimo ni el orgullo de Herb, y esa noche la cambió por otra. El nuevo guardián de Mildred era Stanley, de unos 35 años y regordete como Herb. El intercambio tuvo lugar a la hora del aperitivo, mientras Mildred sorbía con una pajita un Alexander como de costumbre. Herb se llevó a la chica de Stanley, una estúpida rubia con el pelo artificialmente rizado. El rubio también era artificial, aunque un buen trabajo. Observó Mildred, que era una experta en cuestiones de maquillaje y peinados. Mildred regresó fugazmente al hotel para hacer la maleta y luego pasó la noche con Stanley. Este apenas le dirigió la palabra, pero sonrió mucho e hizo muchas llamadas telefónicas. Esto sucedía en Des Moines. Con Stanley, Mildred fue a Chicago, donde él tenía un pequeño piso en propiedad, más una esposa que vivía en una casa en algún sitio, según le dijo. A Mildred no le preocupaba la esposa. Solamente una vez en su vida había tenido que enfrentarse con una esposa difícil que entró violentamente en un piso. Mildred blandió un cuchillo de trinchar y la esposa huyó. Generalmente las esposas se quedaban sin habla, luego la miraban con desprecio y se marchaban, evidentemente con la intención de vengarse de sus maridos. Stanley estaba fuera todo el día y no le dejaba mucho dinero, lo cual era un fastidio. Mildred no pensaba quedarse mucho tiempo con él si podía remediarlo. Ella había abierto una vez una cuenta de ahorros en un banco en alguna parte, pero había perdido la cartilla y había olvidado el nombre de la ciudad donde estaba el banco. Pero antes de que Mildred pudiera hacer una hábil maniobra para apartarse de Stanley, se encontró traspasada. Eso fue un golpe para ella. Un economista hubiese sacado conclusiones sobre la moneda que se da y también las sacó Mildred. Comprendió que Stanley salió ganando un poco en el trato que hizo con el hombre llamado Louis,
a quien le dio a Mildred, y sin embargo solo tenía 23 años, pero Mildred sabía que esa era la edad peligrosa y que más le valía jugar sus cartas con cuidado de ahora en adelante. 18 era la edad cumbre y ella la superaba en 5 años. ¿Y qué había conseguido en ese tiempo? Un brazalete de diamantes que los hombres miraban con codicia y que había tenido que desempeñar 2 veces con ayuda de algún nuevo hijo de puta. Un abrigo de bisón, la misma historia. Una maleta con un par de vestidos buenos. ¿Qué es lo que quería? Pues quería continuar con la misma vida, pero con una sensación de mayor seguridad. ¿Qué haría si se encontrara realmente entre la espada y la pared? Si le dieran la patada en vez de traspasarla y tuviese que irse a un bar y aún así no pudiera conseguir más que un ligue de una noche. Bueno, tenía algunas direcciones de antiguos amigos y siempre podía escribirles y amenazarles con hablar de ellos en sus memorias, diciendo que un editor estaba interesado en ellas. Pero Mildred había hablado con chicas de 25 años o más que habían amenazado con escribir memorias si no les pasaban una pensión vitalicia y solo sabía de una que lo hubiese logrado. Generalmente, decían las chicas, lo único que sacaban era que se riesen de ellas o un «adelante, escríbelas», en vez de dinero. Por lo tanto, durante unos días, Mildred sacó todo el partido posible a su estancia con el gordo y viejo Luis. Él tenía un bonito gato atigrado con el que Mildred se encariñó, pero lo más aburrido era que el departamento tenía una sola habitación y cocinita y era lóbrego. Luis tenía buen carácter, pero era tacaño. A Mildred también le resultaba incómodo tener que salir a escondidas cuando iba a cenar fuera, lo cual sucedía raras veces porque Luis esperaba de ella que cocinara y además hiciera un poco de limpieza. Y que Luis le pidiera que se ocultara en la cocina sin hacer el menor ruido cuando recibía gente para hablar de negocios. Luis vendía pianos al por mayor. Mildred ensayaba el discurso que iba a hacerle pronto. Espero que comprendas que no tienes ningún poder sobre mí, Luis. Yo soy una chica que no está acostumbrada a trabajar, ni siquiera en la cama. Pero antes de que tuviese la oportunidad de soltarle su discurso, que hubiera sido fundamentalmente una petición de más dinero, porque sabía que Luis tenía mucho, bien guardado, una noche fue regalada a un vendedor. Después de que todos hubieran terminado de cenar en un restaurante de carretera, Luis dijo sencillamente: «Dave, ¿por qué no te llevas a Mildred a tu casa para tomar una copa? Yo tengo que acostarme temprano». Y le hizo un guiño. Dave sonrió radiante. Era bastante guapo, pero vivía en una caravana. Dios mío. Mildred no tenía intención de convertirse en una gitana, darse baños de esponja y soportar retretes portátiles. Estaba acostumbrada a buenos hoteles con servicio de habitación día y noche. Puede que Dave fuera joven y ardiente, pero eso a Mildred le importaba un bledo. Los hombres decían que las mujeres eran todas iguales, pero en su opinión era aún más cierto que
todos los hombres eran iguales. Todos querían la misma cosa. Las mujeres por lo menos querían abrigos de pieles, buenos perfumes, unas vacaciones en las Bahamas, un crucero por alguna parte, joyas, en fin, un montón de cosas. Una noche, cuando estaba con Dave en una cena de negocios, era distribuidor de pianos, aunque Mildred nunca había visto un piano en la caravana. Mildred conoció a un tal Mr. Soup, a quien llamaban Sam, que había invitado a Dave a un restaurante de lujo. Inspirada por 3 Alexanders, Mildred coqueteó descaradamente con Sam, el cual no dejó de responder por debajo de la mesa, y Mildred anunció sencillamente que se marchaba con Sam. Dave se quedó con la boca abierta y empezó a hacer una escena, pero Sam, mayor y más seguro de sí mismo, muy diplomáticamente le insinuó que habría un escándalo si llegaban a las manos, y Dave se achantó. Esto supuso un gran ascenso. Sam y Mildred volaron a París enseguida, luego a Hamburgo. Mildred se compró ropa nueva. Las habitaciones de los hoteles eran magníficas. Mildred nunca sabía de un día para otro en qué ciudad estaría. Este sí que era un hombre cuyas memorias valdrían dinero si ella lograse saber a qué se dedicaba. Pero cuando hablaba por teléfono lo hacía en código o en yiddish o en ruso o en árabe. Mildred nunca había oído unos idiomas tan desconcertantes y nunca conseguía averiguar qué era exactamente lo que vendía. La gente tenía que vender algo, ¿no? O comprar algo, y si compraba algo, tenía que haber una fuente de dinero, ¿no? Así que, ¿cuál era la fuente de dinero? Algo le decía a Mildred que pronto sería su hora de retirarse. Sam Soup parecía haber sido enviado por la providencia. Se puso a trabajarle intentando ser sutil. No me importaría sentar cabeza, dijo. Yo no soy de los que se casan, respondió él con una sonrisa. No era eso lo que ella quería decir. Ella quería decir un dinerito para el porvenir, y luego él podía decir adiós si lo deseaba, pero ¿no harían falta unos cuantos dineritos para reunir un dinero considerable? ¿Tendría que pasar de nuevo por todo esto con futuros Sam Soup? La mente de Mildred se tambaleó a causa del esfuerzo de contemplar un futuro tan lejano, pero no parecía haber duda de que debería aprovecharse de Mr. Soup, por lo menos ahora que lo tenía. Estas ideas o planes frágiles como telas de araña rotas fueron barridas por los acontecimientos de los días siguientes a la mencionada conversación. Repentinamente, Sam Soup tenía que huir. Durante unos días volaron en asientos separados para que pareciera que no viajaban juntos. En una ocasión, oyeron las sirenas de la policía tras ellos cuando el coche con chofer alquilado por Sam ascendía a toda carrera por una carretera alpina que conducía a Ginebra, o puede que a Zúrich. Mildred estaba en su elemento.
asistiendo a Sam con pañuelos mojados en agua de colonia, sacando de su bolso un sándwich de jamón cuando él tenía hambre o una petaca de coñac si tenía palpitaciones. Mildred se veía como una de las heroínas que había visto en las películas, buenas películas, de hombres que huían con sus chicas de la espantosa e injustamente bien armada policía. Sus fantasías de aventuras románticas fueron breves. Debió ser en Holanda. La mitad del tiempo Mildred no sabía dónde estaba. Cuando el coche conducido por el chofer se detuvo de pronto con un chirrido de frenos exactamente como en las películas, y entre el chofer y Sam envolvieron a Mildred como a una momia en una rígida y pesada lona y la ataron con cuerdas. Luego la arrojaron un canal y se ahogó. Nadie volvió a saber nada de Mildred. Nadie la encontró nunca. Si la hubiesen encontrado, no hubiese habido medios de identificación inmediata porque Sam llevaba su pasaporte y su bolso había quedado en el coche. La habían tirado como se tira un encendedor irrellenable cuando está agotado, como a un libro de bolsillo que ya se ha leído y que se convierte en exceso de equipaje. Nadie se preocupó por la ausencia de Mildred. La veintena aproximada de personas que la conocían y la recordaban, también ellas repartidas por el mundo, pensaron simplemente que vivía en otro país o en otra ciudad. Un día, suponían, aparecería por algún bar o en el vestíbulo de algún hotel. Pronto la olvidaron. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves para otro rapidín?